Capores. Rito expiatorio. Von Sholem Aleichem. Escrito en 1903. 1903. En el primer día de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. cuando todos fueron a arrojar sus pecados al río, se podía ver una tropa de gallináceas, gallinas, capas viejas, pollites, gallos, corriendo por los callejones, cuello tenso, luchando, saltando, levantando las piernas, en una carrera que los llevó lejos, fuera del pueblo. Weit von dem Städtel. Esto no tenía precedentes. Sin embargo, nunca se le ocurrió a nadie detenerse para mirar dónde podían correr estas gallinas idiotas. Fue solo más tarde, en medio de los 10 días de penitencia, cuando comenzamos a preguntarnos, a darnos cuenta que las jaulas estaban abiertas y vacías y que las aves de corral se habían ido volando. Así que ve y búscame. Yo, geh such mich. Se produjo un escándalo. Y entonces, ¿con qué vamos a celebrar el rito expiatorio? Capores. Fueron principalmente las mujeres las que han movido el cielo y la tierra. Para tener una gallina blanca para sacrificar, una mujer está lista para sacrificarse, incluso si es una dama con sombrero y piano. Como locas, las mujeres se apresuraron al mercado, listas para pagar una fortuna para conseguir una víctima expiatoria. A capore. En ausencia de una gallina blanca, que sea al menos un gallo manchado, negro, o en el peor de los casos, un gallo rojo. Pero por favor, una víctima expiatoria. A capure. ¡Capure! Capure, capore, Alchens. Y como a propósito, no había en todo el mercado, escúchenme, una sola gallina, aún buscándola mucho. Es decir, había aves de corral en el mercado, pero no de les buenas. Por ejemplo, había patos con grandes mollejas, gansos con vientres grasos, grandes pavos hinchados, picos apuntando hacia el suelo, y también pequeñas palomas blancas, puras, inocentes, que habíamos atrapado y llevado allí para venderles. Pero todo eso no era lo que se necesitaba. Para el rito expiatorio Schlagen capores. se necesitan gallinas, y gallinas no había. Nisto. Entonces todo lo que había que hacer era acostarse y esperar la muerte. ¿Dónde han ido las gallinas? Wo seien hingekommen alle Eufes? Sigan leyendo, por favor, y escucharán algo bueno. Muy lejos, más allá del pueblo, al otro lado del molino, un gran alboroto. Soll sich getan heuschig. Todo el prado estaba cubierto de gallinas, gallos, viejas capas y pequeños pollites. El canto de los gallos, el cacareo de las gallinas y el pío pío de los pollites eran tan fuertes que uno podía quedarse sordo. Todos estaban empujándose y chocando entre sí. Allí, en el lugar de honor, donde yace un viejo árbol caído, un gallo joven salta sobre el árbol agitando sus alas y comienza a cacarear. Raboisai, damas y caballeros, escuchen lo que voy a decir. Ustedes conocen muy bien la vergonzosa costumbre de los patrones
Cada año, en la misma fecha, nuestros patrones y patronas son tomados por una extraña locura. Al diablo con ellos. Nos arrancan de nuestros pedestales, nos sacan uno a uno de nuestras jaulas, nos atan las piernas y nos hacen revolotear por encima de sus cabezas mientras mascullan fórmulas en un libro de oraciones. Solo el diablo sabe de qué se trata. Luego nos arrojan debajo de la mesa, nos llevan a lo del Matarife, der Scheuchet, y él nos convierte en el gran juego, lo llaman rito expiatorio, caporres. ¿Y les gusta esto? ¿Qué dicen de esta humillación? Mis hermanos, ¿cuánto tiempo más estaremos en silencio? Ahora es el momento de poner fin a esta vergonzosa costumbre del rito expiatorio. Vamos a rebelarnos una vez por todas. Hagan lo que quieran con nosotros, pero no seremos sus víctimas expiatorias. ¡Basta de capores! Las gallinas responden a coro. ¡Basta de capores! Piensen, queridos hermanos y hermanes. Hermanos y hermanas. ¿Son conscientes de que tendrán que resistir la tentación? ¿No van a ser engañados? Ciertamente les ofrecerán grano o mijo. Como sé que son glotones y sedientes, sé que por un poco de grano o mijo estarán listos para entregar 13 veces 5 docenas de huevos. ¡Dios nos salve! ¡Aunque nos den oro! Recuerden una y otra vez, manténganse firmes, y si van a querer atraparles, no les dejen, arránquenles los ojos, no se dejen atrapar. ¿Escuchan? ¡Ah, terminado! ¡Fin! ¡Ois capores! ¡Ois capores! ¡Ois capores! ¡Ois capores! ¡Ois, ois! En el pueblo, un desastre, un estruendo, un ruido, un tumulto. El mundo entero se tambaleaba sobre sus cimientos. Los hombres se detenían, unos a otros, hablaban, se encogían de hombros y agitaban las manos. ¿Qué dice usted de esto? Sí, es un lindo cuento. Una historia así se encuentra una vez cada 1000 años. Así es como se hablaba en el shtetl. Entonces se acordó que las mujeres podrían ser tan amables como para salir a las afueras del pueblo, engañar a las gallinas y traerlas de vuelta a sus jaulas. No es por nada que son mujeres, patronas. Valebostes. Las mujeres cumplieron la voluntad de sus esposos. Unas llevaron un poco de grano, otras un poco de mijo, una un tamiz, otra una bolsa, y se dispusieron a ir a las afueras del pueblo, cebar a las aves de corral, atraparles y traerles de vuelta a sus jaulas. ¡Zip, zip, 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 zip! Las mujeres se acercaron lentamente a las aves. Se sentaron en el suelo y arrojaron un poco de grano y mijo. Y muchas otras expresiones que las mujeres usan para cebar aves de corral. Habiendo visto el mijo y olido el grano, las gallinas hambrientas se acercaron y en un abrir y cerrar de ojos picotearon el grano y el mijo y no dejaron ni un poquito. Pero ser atrapadas, eso no. Algunas mujeres sí lograron atrapar pollitos pequeños con un tamiz, pero las viejas ponedoras y los gallos acudieron al rescate, cayeron sobre ellas,
saltaron directamente a sus rostros, apenas si no les arrancaron los ojos. Y las mujeres huyeron, salvando su piel justo a tiempo. Cuando llegaron a casa y contaron la historia a los hombres, la multitud masculina estalló en una gran carcajada. Se descostillaron de la risa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Idiotas! Ustedes son peores que las aves de corral. ¿Alguna vez han escuchado que un ave puede prevalecer sobre un humano? Ustedes son imbéciles. ¡Ja, ja, ja! ¿Saben qué?, dijeron las mujeres. Si son tan inteligentes, adelante, emprendan la guerra contra las aves de corral. Muéstrennos sus heroísmos. Entonces los hombres tomaron sus bastones y salieron del pueblo para ver qué pasaba allí con estas aves de corral. Mannsbillen seinen Fort Mannsbillen, nicht kein Weiber. Los hombres son hombres, no mujeres. Los varones, los reales, tienen una fuerza completamente diferente. Cuando vieron la bandada de aves desde lejos, inventaron una super estratagema. Se deslizaron silenciosamente desde atrás hacia las aves de corral y de repente, todos juntos, blandieron sus palos y empujaron muy hábilmente las aves hacia la casa. ¡Kish, kish! ¡En casa! ¡Kish, kish, kish! ¡Kish, kish, kish! El kish kish les sirvió tanto como poner ventosas en un hombre muerto. So geholfen via teuten banques. Todo el trope de gallináceos, gallos, gallinas, viejas ponedoras y pequeños pollites corrieron como un solo hombre sobre los hombres. Saltaron directamente hacia sus caras, les picaron también en los talones, les rompieron sus capotes, les arrancaron las barbas mientras gritaban ¡cócorico, cócorico! Empujaban, piaban y chillaban. Las plumas volaron por el aire como la nieve. Todo se oscureció. Una verdadera guerra. Muchas aves de corral cayeron muertas en esta guerra, pisoteadas por sus propios hermanos y hermanas y golpeadas hasta la muerte con palos. Pero muchos hombres también estaban magullados, heridos, con las manos y las caras ensangrentadas. Uno tenía un ojo hundido, el otro tenía la nariz desgarrada, otro tenía la mejilla tan rota que se veían sus molares. Y sangre, sangre fluyendo de ambos lados. ¿Quién sabe cómo habría terminado todo esto si los hombres no hubiesen tirado los palos, alzado sus largos capotes y no hubiesen regresado corriendo al pueblo? Al ver a los maridos regresar maltratados, ensangrentados, los capotes desgarrados, las mujeres tomaron su revancha. Entonces, ¿por qué no se ríen más? Héroes, sexo fuerte, machos, superhombres. Als me kon nicht arriber, muss man herunter. Cuando no se puede pasar por arriba, hay que pasar por abajo. Eso es lo que dijeron los hombres, los verdaderos. Todos encantados con este dicho enviado directamente por Dios. Se juntaron en lo del rabino para una reunión cumbre. Hablaron largo tiempo, parlotearon, bla, 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 y acordaron enviar una delegación ante las aves de corral para preguntarles amablemente qué quieren. Evidentemente, eligieron a los ricachones, Gewirim.
a los notables, Balebatim Hashuvim, a los rabinos, Rabonim, a los jueces, Dayonim, a los cantores, Chazonim, a los sacrificadores, Ashochtim. que dejaron el pueblo esta vez sin portar armas ni palos. El rabino se adelantó primero y usó este lenguaje con les aves de corral. Escuchen, Raboisai, escuchen, aves de corral. Digan qué quieren, hablen, somos todo oídos. Y si su condición es razonable, les daremos satisfacción, si Dios quiere, Mirze Shem. Un grito estalló entre les aves de corral. ¡Un cocoricó! Un cacareo y un chirrido, de modo que no escucharon una sola palabra. El rabino les gritó: ¿Saben qué, aves de corral? Gritando así, todos juntos, nada bueno saldrá. Mejor escúchenme. La asamblea nos eligió como mediadores, como delegados. También elijan entre ustedes una delegación, pero que sean las aves de corral más distinguidas y más adecuadas, con quienes podamos hablar. ¿No hay algunos pavos, gansos o patos entre ustedes? ¡Glu, glu, glu! Exclamó el único pavo que se había arrastrado hasta allí con les aves de corral. Hinchado como un dignatario, dejó caer el pico para mostrar su presencia y que estaba listo para desempeñar el papel de mediador para el grupo. ¡Go, go, go! Se alzó una voz, la voz de un ave vieja, apoyada por toda la tropa de gansos y sus concubinas. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Adhirieron algunos patos, gritones formidables, para demostrar que también estaban allí, entre las aves de corral. Pero un gallo rojo, descarado, emergió del grupo y exclamó: ¡Ah, caiga! ¡Aves de corral! Si quieren ser vendidas por un fajo de avena, solo tienen que entregarse a las manos de estos tan importantes e hinchados dignatarios. ¡Oh, bien, estos pavos, o estos ilustres gansos, cuyos antepasados alguna vez salvaron la ciudad de Roma! ¡O a esos glotones, charlatanes patos que con ellos no se hace el rito expiatorio! Así que no se involucren, las aves de corral somos nosotros, es con nosotros que hacen el rito expiatorio, es entre nosotros que debemos elegir a los delegados. Es cierto, tan cierto como que somos gallinas. Todos los pollos aprobaron con una sola voz y se produjo una cacofonía aún mayor, un estruendo aún más terrible. Les aves de corral saltaron una encima de la otra, se picotearon en la cabeza hasta que salió de entre ellos una delegación. 2 o 3 gallos audaces con una hermosa barba, algunas hermosas gallinas ordinarias y algunos gallos jóvenes de grandes crestas con jóvenes vocecitas. Se inició una discusión entre las dos delegaciones que se informará en el próximo capítulo. Ok, Beseider, digan lo que quieren, pollites, no desperdicien sus palabras. ¿Y qué podríamos querer? Ya no queremos ser su expiación. Les damos nuestra carne, nuestras plumas, todo lo que quieran. Pero que no nos usen para expiar sus culpas con nosotros. ¿Qué quieren decir? Somos judíes, entonces tenemos que practicar este rito.
Bueno, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿A qué viene eso? ¿Qué les importa eso? ¿Dónde está escrito? Tenemos una antigua costumbre, una costumbre que se remonta a los albores del tiempo. ¡Qué pájaros tan raros son! Si les cortan la garganta, los asan y se los comen, eso es mejor para ustedes. ¿Qué les importa si gracias a ustedes los judíos se ganan una buena acción a mitzvah? Hay 613 mitzvahs para ustedes. 613 buenas obras. ¡Cacaca! Y el hecho de que digamos haciéndoles rotar 3 veces la fórmula de expiación, hijos de Adán, eso no es nada para ustedes. Que sepan ustedes tanto sobre aves asadas como lo que sabemos nosotros acerca de estos hijos de Adán. ¿Y qué pasa con la bendición que le Matarife hace sobre ustedes? Que el Shoichet prefiere hacer una bendición sobre el trueno. ¿Y el hecho de que los hijos de Israel inauguren el ayuno sagrado de Yom Kippur con ustedes y lo terminen con ustedes? Porque el destino cayó sobre nosotros, les pobres aves de corral. No hay suficientes gansos, patos grasos con vientres grandes, pavos aristocráticos que se pasean libremente por su casa, que no les importa nada más que comer, beber y revolcarse en todos los estanques. A los gansos les cortamos la garganta en Hanukkah y derretimos su grasa para Pesach. A los patos solo los asamos, a los pavos los engordamos para las fiestas y a ustedes los necesitamos para el rito expiatorio. No sean descarados, estos no son niños que discuten con ustedes. Son Gevirim, Rabonim, Dayonim, Shochtim. ¡Shochtim! ¡Asesinos en serie, sí! Que todos los matarifes de la tierra mueran de una muerte atroz. ¡Vengan aquí! ¡Tráigannos más matarifes! Están en contra del orden del mundo. Quieren poner el mundo al revés. Se están rebelando contra el orden establecido. Ya les vamos a dar. No se olvidarán de nosotros. Bueno. ¡Ay! ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a denunciar ante las autoridades? ¿Arrastrarnos a la corte? Váyanse de una vez por todas. Hubo una carcajada de cacareos entre las gallinas y los gallos comenzaron a cocorear tan fuerte que sus cocoricos se escucharon hasta 10 millas a la redonda. Los notables se alejaron un poco y comenzaron a susurrar, a intercambiar secretos, a consultar. ¿Qué hacemos? Resultó que teníamos que intentar hablar una vez más con la banda de plumas blancas, cebarlos con dulces y tal vez si vamos a convencerlos, estaremos satisfechos con un pollo para 2 o incluso para 3, siempre que haya capore. Y el rabino dio un paso adelante y una vez más llamó a las aves de corral. Escuchen, señores, escuchen, aves de corral, lo que tenemos que contarles. Esto es lo que es. No tendríamos que darles tantas explicaciones. En verdad, no estábamos acostumbrados a eso. Pueden confiar en nuestra palabra. Nosotros podemos encontrar la manera de atraparlos por la fuerza,
Pero a medida que pasa el tiempo, que Yom Kippur se acerca y que podríamos, Dios no lo quiera, Haz de Julile, quedarnos sin aves de corral, sin capores, entonces estamos listos para otorgarles privilegios. ¡Cocoricó! ¿Privilegios? Gritó un miembro de la bandada de plumes blanques, y entre las gallinas hubo un canto. ¡Cocoricacacá! ¡Privilegios! ¡Privilegios! Y el rabino les explicó en nombre de los notables qué tipo de privilegios les iban a dar a las aves de corral. Privilegio número 1. Un día antes del rito expiatorio, las aves de corral deben recibir comida y bebida como si nada fuera a pasar. Privilegio número 2. Durante el rito expiatorio y mientras recitamos Hijos de Adán, no debemos hacer girar las aves como locas a toda velocidad diciendo: esta es mi expiación, este es mi intercambio, este es mi trueque. Pero sí tenemos que articular muy suave y lentamente: esta es mi expiación, este es mi intercambio, este es mi trueque. Privilegio número 3. Después de Capores, no se arrojarán las gallinas debajo de la mesa como hasta ahora, se las colocará muy despacito y luego se las llevará con cuidado al matarife. Legote número 4. No debemos atarles aves de corral de 2 en 2 como hasta ahora, sino por separado, cada ave por sí misma. Como las aves de corral no tienen todas el mismo carácter, a menudo sucede que se muerden entre sí hasta sangrar cuando están atados en parejas. Privilegio número 5. Las aves de corral deben desplumarse después de que se les haya cortado el cuello, no antes, como lo hacen algunas personas en muchos lugares. Legote número 6. Mientras el shoichet toma el pollo entre sus piernas y gira la cabeza hacia el alto. ¡Cocoricó! ¡Lindo los privilegios, eh! ¡Cocoricó! Así estalló un joven descarado, y después de él, todas las demás aves cantaron y se rieron. ¡Cocoricó! ¡Abajo los privilegios! ¡Al diablo con los notables, con todos sus privilegios! Indrer daray, Indrer daray, Indrer daray, daray, daray. Y las aves de corral se arrojaron sobre los notables, y los notables aparentemente entendieron que esto se estaba poniendo feo. Como no hay vergüenza en eso, pusieron pies en polvorosa y volvieron a la paz de sus hogares. Así terminó esta extraordinaria huelga avícola. Desde entonces, les matamos exactamente como antes. No yo. Les arrancamos, Yo. les cortamos, Yo. les cocinamos, Yo. les asamos, No yo. les freímos y les servimos en la mesa con todo tipo de salsas y guarniciones. Todo como antes. Eso dices. Pero ya no hacemos el rito expiatorio con ellos. Nei. Ya no recitamos sobre ellos, hijos de Adán. Fe. Basta de capores. Ois capores. El rito, escúchenme bien, está desritualizado. Ois minheg. Aparentemente, no hay nada eterno en este mundo. Todo tiene un final. Todo tiene un fin. Als Ding bis a Zeit.